Parte 17. Bienvenidos a este video nuevamente, en el cual estamos estudiando algunos tópicos de los libros históricos. Esta es una pequeña secuencia cronológica de Esdras. El 540, Ciro permitió el retorno del primer grupo. Se inició la reconstrucción del templo el 538. La obra fue detenida el 536. Luego se continuó con el trabajo gracias a la presencia de Zorobabel, Joshua, animados por Ageo y Zacarías. El templo finalmente fue completado el año 515. Los tiempos pasaron, los tiempos transcurrieron. En un primer momento podemos ver a Ciro, un rey asirio, luego a Darío, luego a Jerjes. Allí podemos encontrar la presencia de Asuero y Ester. Finalmente podemos encontrar a Artajerjes. En los primeros periodos de la construcción del templo, ciertamente la presencia de Ageo y Zacarías fueron fundamentales. Fueron el apoyo que Esdras necesitaba de parte de Dios. Los ministerios de Esdras y Nehemías también fueron sobresalientes en la reconstrucción del templo. En el último periodo, en la última etapa, a pesar de las falsas acusaciones, las que tuvo que atravesar Esdras, y del ataque constante que tenía que sobrellevar Nehemías, los muros y el templo se reconstruyeron. Probablemente no en su totalidad, pues finalmente fue Herodes, en el tiempo de Jesús, quien terminó de reconstruir tan fastuoso templo. Pero aquí están, aquí podemos ver cómo en esta secuencia cronológica estos reyes paganos fueron parte del propósito de Dios. Veamos un poco los temas centrales de Esdras y Nehemías. El tema central de Esdras era la restauración, la reorganización y la reforma de Judá y Jerusalén después de la cautividad babilónica. Los textos principales del libro de Esdras se encuentran en el capítulo 2, versículos 1 y 2, y en el capítulo 6, versículos 21 y 22. La palabra Jerusalén se repite 47 veces. El libro de Nehemías tenía un tema central, la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el avivamiento entre los judíos. 70 años, casi una generación, había pasado el pueblo judío fuera de su templo. Los textos principales se encuentran en Nehemías capítulo 4, versículo 6 y el capítulo 6, versículos 15 y 16. La palabra muro aparece 32 veces y construir 23 veces. ¿Cuál es la importancia de Esdras y de Nehemías? Muestran ambos libros cómo Dios cumplió su promesa de juicio, pero también de misericordia con su pueblo. Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11, nos habla justamente de estos hechos, ¿no? Podemos encontrar cómo los profetas nos hablan acerca de cómo Dios finalmente fue el actor principal para el retorno de este terrible cautiverio. Fueron profecías dadas, establecidas por Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11,
Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así se cumplió la profecía. 70 años exactos. En el capítulo 29 del mismo libro de Jeremías, en el versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Qué impresionante es notar que la palabra de Dios se cumple de manera exacta. Ciertamente retornaron, ciertamente regresaron, pero cuán difícil habría sido para ellos tener que estar tan lejos de Israel. Uno de los salmos relata cómo ellos lloraban a orillas de los ríos que no eran sus ríos, a orillas de los ríos de Babilonia. Ellos lloraban, ellos deseaban retornar a su tierra. Dios los escuchó. Este es un breve bosquejo de Esdras y Nehemías. Esdras entonces regresó junto al primer grupo. Zorobabel estuvo a la cabeza. Empezaron la reconstrucción del templo. Esto sucedió entre los años 538 al 515 a.C. Luego Esdras llega con el segundo grupo, el año 458 a.C. En medio de esta historia también podemos ver a Esther y al rey Asuero. El libro de Nehemías, por otro lado, nos habla del retorno del tercer grupo. Nehemías, comisionado por Artajerjes como gobernador de Jerusalén, el año 444 a.C. Luego podemos ver cómo este tercer grupo continuó con la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reforma espiritual y avivamiento bajo la guía de hombres de Dios como Esdras y Nehemías, el año 433 a.C. El pueblo había adquirido una nueva lengua. El pueblo había asumido un nuevo lenguaje. Ahora hablaban arameo. Habían olvidado muchos de ellos la lengua materna, que era el hebreo. Pero Esdras, en un mover espiritual, agarra la ley y empieza a leerla en el lenguaje original. Habían ahí personas que estaban traduciendo al idioma conocido, el arameo. Se dice que el arameo era una lengua, una mezcla entre el hebreo y el caldeo. Una lengua que llegó a ser muy importante en la historia del pueblo de Israel. Se dice que Jesús nació hablando arameo. Luego aprendió el hebreo y también el griego como lengua comercial. Es decir, esa herencia cultural se fue transmitiendo a lo largo de los años. Qué importante es reconsiderar cómo Dios cumple sus promesas. Y aunque pasen muchos años, y aunque transcurran los tiempos, Dios siempre será la última palabra.